Domingo 11 de abril 2021. Segundo domingo de Pascua. Segunda semana, liturgia de las horas. La iglesia vestila blanco. Se conmemora el día de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La fe en Jesucristo resucitado nos llena de su paz. Hermanos y hermanas, celebramos con mucha alegría nuestro encuentro dominical con Cristo resucitado al celebrar hoy con Él y entre nosotros su Eucaristía. Cada domingo es día de su resurrección que nos llena de su paz y nos hace vivir como hermanos y hermanas entre nosotros, ya que el gran testimonio de que Jesucristo vive es que seamos uno en Él y con su Padre. Presentemos en este día a nuestras pequeñas comunidades eclesiales para que vivan su fe con fidelidad y llenas de la paz de Cristo y se amen siguiendo el ejemplo de las primeras comunidades cristianas. Hoy nos unimos a toda la iglesia para celebrar la fiesta de la Divina Misericordia, una devoción especial que se comenzó a esparcir por el mundo entero a partir del diario de una joven monja polaca en 1931, Santa María Faustina Kowalska, y que fue instituida por el Papa San Juan Pablo II el 30 de abril del 2000. Con la alegría y la paz que recibamos de Jesús resucitado, aclamemos junto con el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío, y hágase nuestro el lema del mes: mi paz les dejo, mi paz les doy. Acogiendo y viviendo el reino de Dios en permanente conversión. De pie y cantando iniciamos nuestra celebración eucarística. Dios de misericordia infinita, que reafirmas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la primera lectura de hoy, en los Hechos 4, el gran testimonio de que Jesucristo ha resucitado son las comunidades de sus discípulos, que llenas de fe en Él, vivían todos unidos y compartían todo lo que tenían según la necesidad de cada uno. Y así experimentaban la paz que Él les regala. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado.
ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En la segunda lectura de hoy, según 1 de Juan 5, como nos recuerda Juan en su carta, la fe en Jesucristo nos lleva al amor de Dios, cumpliendo sus mandamientos y a vencer la maldad de este mundo. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree en Jesús es el Cristo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre. Jesucristo no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. En el Evangelio de hoy, Cristo resucitado se hace presente entre los suyos, ofreciendo la paz que solo Él puede dar. También a nosotros se nos hace presente en medio de nuestras comunidades por medio de la palabra y de la Eucaristía, para que creyendo demos testimonio de Él en medio del mundo. Nos ponemos de pie para escuchar la buena nueva aclamando al Señor resucitado. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti,
Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no sea incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Leyendo los Hechos de los Apóstoles empezamos a vislumbrar el sorprendente cambio de vida que experimentaron los cristianos en la iglesia primitiva. Llegaron a ser creyentes que pensaban y sentían de la misma manera, superando el natural egoísmo. Surgió una generosidad que satisfacía las necesidades de todos los miembros de la iglesia. Sobre esto Lucas dice que Dios los bendecía mucho a todos. ¿A qué se debía semejante cambio? A que tenían presente el nombre, la vida, la muerte redentora y la resurrección gloriosa de Jesús, el Salvador del mundo. Los primeros cristianos sabían por la predicación del Evangelio y su vivencia personal que la resurrección de Cristo era una fuente de poder para toda la humanidad. En efecto, la resurrección de Jesús transformó todo el orden mundial, porque en ella Cristo puso fin al viejo orden del pecado, venció a Satanás
y cambió los criterios del mundo. Por el bautismo y la fe en su muerte y su resurrección, cada miembro del cuerpo de Cristo puede resucitar con Él y recibir poder para vivir la vida nueva. La generosidad que tenían entre sí los integrantes de la iglesia en Jerusalén es digna de ser destacada como evidencia del nuevo orden instaurado por Cristo Jesús. Las antiguas barreras y el egoísmo causados por el pecado fueron derribados. El fruto del Espíritu, en este caso, la unidad y la generosidad, abundaba entre los fieles cristianos. Tanto movió a algunos el amor de Dios que el levita José de Chipre vendió su propiedad y entregó el producto a los apóstoles. Qué señal más patente de la acción del Espíritu en la iglesia. Jesús se aparece a sus discípulos. El saludo es el que distingue a los cristianos. Paz a ustedes. Es la paz que había prometido cuando estaban afligidos por su partida. La paz mesiánica. El cumplimiento de las promesas de Dios, la liberación de todo miedo, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, la reconciliación con Dios, fruto de su pasión, don gratuito de Dios. Tomás no estaba cuando se apareció Jesús a sus compañeros, pero una vez más se aparece siempre en domingo, superando aquella incredulidad. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Es la pedagogía de Jesús. Encontramos aquí un pasaje hacia una fe más auténtica, un camino de perfección hacia una fe a la que se debe llegar también sin las pretensiones de Tomás. La fe aceptada con don y acto de confianza, como la fe ejemplar de nuestros padres. A nosotros que estamos a más de 2000 años de distancia de la primera venida de Jesús, se nos dice que aunque no lo hayamos visto, lo podemos amar y creyendo en Él podemos exultar de un gozo indecible y glorioso. Amén. Oración de los fieles. Padre, aumenta nuestra fe. Padre, aumenta nuestra fe. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros, diáconos, laicos y laicas, para que llenos de fe en Jesucristo resucitado sean portadores de su paz y sean testimonio vivo del amor y la unidad para que el mundo crea. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Por los gobernantes del mundo entero, especialmente de nuestros países, para que en un mundo globalizado sean promotores de paz y de la vida comunitaria, para que no haya ningún hermano que pase necesidad. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Por todos los que viven la experiencia del dolor, para que no se dejen vencer por el desánimo, sino que por la fuerza de la fe y la solidaridad de los hermanos sientan la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo cerca de cada uno de ellos. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe.
por nosotros aquí reunidos y todos los cristianos, para que el gozo de la Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas de la misericordia del Padre manifestada en Cristo resucitado. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe, para que en cada familia se viva el amor y la paz del resucitado, que en esta cincuentena pascual experimenten la misericordia de Dios y vivan el reino de Dios en permanente conversión. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Padre, escucha nuestra oración. Recibe, Señor, las ofrendas que junto con los recién bautizados te presentamos, y haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.